próximo miércoles 27 de octubre, 7 p.m., canal de YouTube, Iglesia Palabras de Fe y Vida. Hoy estamos dando inicio a nuestro tercer Masterclass. Recuerden que nuestro primer Masterclass trató acerca de los profetas y la profecía. El segundo fue acerca del servicio, la importancia del servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y servir también en todas las actividades donde nos desempeñemos y cumplamos algunos propósitos. Quiero hoy invitarles a que estén muy atentos al estudio que iniciamos acerca del nuevo orden mundial. Y este es un tema muy relevante y en estos tiempos tiene vital importancia porque podemos estar hablando de cerca de 20 o 30 años, un poco más, en los cuales hemos visto cómo a través de estas entidades como la ONU, la OEA, la OTAN, etcétera, se están tomando decisiones que van a afectar a los diferentes ciudadanos de todos los países. Ya somos un poco más la aldea global, cada día más la famosa aldea global. Y es cierto que los gobiernos locales toman sus decisiones, pero casi siempre estas decisiones están respondiendo a una agenda mundial, a una agenda internacional. Así que empezaremos estableciendo un fundamento y un principio. Es que dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial. Estableceremos un marco de referencia basados en la palabra de Dios, porque la Biblia habla acerca del nuevo orden mundial. Y es importante que nosotros como creyentes y todas las personas que puedan ver este video, esta enseñanza, pues tomen nota de cómo en la Biblia están contenidos estos asuntos que hoy tienen que ver con nosotros, los ciudadanos del mundo, pero principalmente que como hijos de Dios estemos bien apercibidos de cómo se están desarrollando los tiempos. Muy bien, parto de un principio. La Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y la Biblia contiene la verdad acerca de los hechos que hoy estamos viviendo. Y contiene la verdad acerca de cuál debe ser la conducta y la respuesta de nosotros como hijos de Dios. Y contiene la verdad acerca de los hechos futuros. Proféticamente, lo que se ha establecido en la Biblia se ha venido cumpliendo exactamente como Dios lo indicó a través de los diferentes profetas en los diferentes tiempos. El punto vital aquí es que la población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. O sea que estamos hablando de una gran masa de personas que ni siquiera saben qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y estamos siendo llevados pues, por unas mareas que van y vienen y nos involucran y nos sumergen en diferentes actividades, pero no entendemos por qué está pasando eso. Y esperamos que a través del Masterclass puedas tener un mejor entendimiento de los tiempos presentes y una visión acerca de los tiempos futuros. La agenda del Masterclass sobre el nuevo orden mundial va a contener 3 puntos esenciales. El primer punto esencial es el último imperio. ¿Qué dice la Biblia acerca del último imperio? El segundo punto es ¿qué es el nuevo orden mundial? ¿Y qué está sucediendo hoy? ¿Cuáles son esas expresiones del nuevo orden mundial en la ciudadanía en general? Y la tercera es la falsificación del reino de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ver que se va a establecer un falso reino, ¿sí? que indica o expresa que va a ser la respuesta a las necesidades de la gente, pero eso es una falsificación del reino de Dios y lo estaremos enseñando para luego introducirnos en el tiempo final del milenio cuando verdaderamente será establecido el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuevo orden mundial, ¿qué es? La expresión el nuevo orden mundial
se usa para referirse a un nuevo periodo de la historia, cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Note bien, cambios dramáticos en las ideologías que están pregonando los diferentes gobiernos o diferentes visiones de gobierno establecidas y el equilibrio de poderes. Esto cada vez más va a ser más marcado, llamémoslo así, la expresión de diferentes poderes, el poder de la China, la Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos, los países árabes, etcétera. Cada vez más se está manifestando estas alianzas, entre otras cosas, porque ya podemos ver cómo China se une con Rusia, Rusia se une con Turquía y China, Rusia y Turquía se unen con Irán. Entonces están conformando un bloque importante que se indica una gran potencia. Este poder va a querer presionar al poder de la Unión Europea, que de alguna manera se une con los Estados Unidos. Y así sucesivamente nosotros en Latinoamérica estamos como espectadores, pero Latinoamérica es importante, digamos, en este ajedrez político e ideológico que se está desarrollando en el mundo. El nuevo orden mundial es un control global, caracterizado por un solo gobierno, un solo poder, una sola religión y una sola moneda. Y de alguna manera los gobernantes terrenales, desde hace varios años, sin darse cuenta, están preparando el camino para la manifestación y la instalación del gobierno del anticristo, como así lo enseña y lo indica la palabra de Dios. Hablemos un poco acerca de los tiempos en que vivimos. Pareciera que estamos viviendo a contramano, es decir, estamos yendo a unas velocidades importantes, ¿sabe? El profeta Daniel dijo en su libro, en el capítulo 12, que en los tiempos finales la gente correrá de un lado para otro y la ciencia aumentará. Eso lo dijo. Estoy hablando de cerca de 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Eso es lo que vemos hoy. La gente corre de un lado para otro. Usted va a un aeropuerto, está en un aeropuerto y ve la gente corriendo, está en una terminal de los transportes, en los centros comerciales, en todos lugares. La gente está corriendo. Cada día la gente corre de un lado para otro. Y dice que la ciencia aumentará y tenemos que reconocer que eso es una realidad, es una verdad. La ciencia ha aumentado y se está expandiendo cada día más y más. ¿Qué nos pasa como sociedad global? Se habla de la aldea global, se habla de la globalización, se habla ya se está proponiendo hacia adelante no fronteras. Entonces, muchas de estas cosas es parte del nuevo orden mundial. Podemos extendernos, dijo alguien, podemos extendernos al universo, pero no podemos solucionar en gran parte del planeta temas como del agua, temas como de la salud, temas como del hambre, temas como de los derechos de las personas. Pero ya estamos extendiéndonos al universo, ya hay viajes programados a otros planetas, etcétera. Ya se está haciendo este tipo de experimentos y de alcance, llamémoslo así. Pero hay algo todavía más trascendental que lo indica la palabra de Dios, y es el individualismo, el egoísmo y el habernos centrado en el humanismo. Esto está llevando al hombre a tocar fondo. Y lo tercero que estamos viendo, cuanto más conocemos del ser humano, incluso más profundamente del ADN, no hace muchos años se presentó el estudio final del genoma humano. A propósito, quien lo presentó, un físico, biólogo y experto en todas estas áreas, médico, este hombre es hoy en día un cristiano, un creyente, el doctor Collins. Y el estudio del genoma
humano arrojó que entre un ser humano y otro ser humano hay 1.000.000 de diferencias. Es decir, la misma ciencia nos explica eso, cómo puede haber 1.000.000 de diferencias entre uno y otro ser humano. Bueno, tenemos un Dios creador y Él es bastante creativo y tiene el poder, la sabiduría para hacerlo, el conocimiento. Pero entre más conocemos al hombre, tristemente más desconocemos al Creador. Más la humanidad tiende a hacer a un lado a quien creó al hombre. Y esto está llevando a una crisis de identidad profunda en la humanidad y a una desesperanza, porque aún ni saben hacia dónde van. Pero lo que hemos creído, lo que tenemos la palabra de Dios como firme ancla, sabemos que tenemos un Dios creador, un Dios que nos hizo con un propósito y tenemos un futuro garantizado en Él. Sabemos a dónde vamos el día que partamos de esta tierra. O sea, entendemos que nosotros estamos en un peregrinaje aquí en la tierra, pero que nuestra morada y nuestra verdadera morada es la morada celestial con el Señor. Los tiempos que vivimos, en los últimos años, los siguientes acontecimientos llenaron los encabezados de todos los periódicos del mundo. La guerra del Golfo Pérsico, la caída del comunismo en Europa. Esto fue algo extraordinario. Todo el sistema comunista en Europa cayó. Hoy son países capitalistas. Nuevamente volvieron al capitalismo. Tenemos la unificación de Alemania. Alemania Oriental, Alemania Occidental, y hoy es un solo país. Tenemos la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Cómo estos países se han unido y ya tienen unas condiciones geopolíticas muy marcadas, establecidas en la parte de economía, en la parte literalmente como no hay fronteras de alguna manera, se puede pasar de un país a otro y a nivel de la economía pues una sola moneda, el euro. Entonces esto es importante mirarlo a la luz del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que propuso el presidente George Bush, lo dijo hace muchos años, la meta de la ONU de una unidad global. Esa es una meta que tiene claramente establecida la Organización de Naciones Unidas. Y digamos que hoy en día la Organización de Naciones Unidas, la ONU, marca las directrices y hacia los diferentes países y gobiernos, y los gobiernos lo único que hacen es tomar esas directrices, acogerse a ellas y establecerlas en cada país. Los intentos de un tratado de paz entre árabes e israelíes es cada vez más creciente. Cada vez vemos cómo países árabes se están uniendo en sus relaciones con Israel. Y de lo último es el programa del Vaticano para la unificación de todas las religiones. Son los hechos más relevantes en este tiempo, que de ahí, de todas estas cosas establecidas, digamos, como directrices por una agenda mundial, una agenda internacional que tiene como raíz y como centro establecido por la ONU y otras entidades que más adelante estudiaremos y vamos a profundizar, y personajes que vamos a estudiar a través de todo este masterclass. Pues entendemos que surgen agendas como el proaborto. Entonces se va en una línea de proaborto y se ataca a los provida. Entonces cada vez son más los países que están legislando a favor del aborto. Cada vez eso responde a una agenda internacional. Y cada vez los países están más conectados con esta agenda internacional en diferentes ámbitos, en diferentes esferas, en diferentes acciones de trabajo y de realización. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la idea del nuevo orden mundial? Esa es una pregunta interesante que puedes estar haciendo en este momento. Oiga,
Muy bien, pero ¿de dónde viene esa idea del nuevo orden mundial? Yo lo llamo de alguna manera curiosa, a usted le puede parecer curiosa. No es nuevo orden mundial, es viejo orden mundial. ¿En qué sentido? ¿Dónde nació la idea del nuevo orden mundial? En Génesis 3:5. Génesis 3 empieza con el relato de cómo la serpiente se acerca a Eva y entabla un diálogo con Eva demostrando que lo que Dios ha dicho no es así. Y eso es básicamente lo que él lo que quiere es decir, no, lo que Dios les ha dicho a ustedes, no, sino que Dios sabe y lo lleva a un punto. No es así como Él se los ha dicho. Entonces, siempre desconociendo la autoridad de Dios y una rebelión hacia las cosas de Dios. Génesis 3:5 desemboca en esto. Le dice la serpiente, Satanás, sino que sabe Dios que el día en que comáis del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Note la frasecita, allí incluida. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, eso llama la atención a Eva y a Adán, porque Adán debía estar ahí mismo. Ok, él estaba escuchando esa conversación, lo que pasa es que no intervino. Él había podido intervenir con autoridad porque él tenía la revelación acerca de Dios y la comunión con Dios. Entonces, dice, y seréis como Dios. Y ellos acogieron esa propuesta. Así es que desde el Edén, el hombre ha querido ser como Dios. Ahora, déjeme decirle, Adán y Eva no entendieron algo. Y es que Dios los había hecho a imagen y semejanza a Él. Entonces, debieron desechar la propuesta del diablo. Satanás se las presentó muy especialmente. No, vas a estar a la igualdad de Dios. Entre otras palabras, lo que pregona el humanismo. Nada por encima del hombre, nada por debajo del hombre. Soy dioses. Soy dioses. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí nació el nuevo orden mundial. Y el hombre, año tras año, temporada tras temporada, periodos tras periodos, gobiernos, gobernantes, etcétera. Lo único en que han hecho un énfasis especial estos grandes líderes que se reconocen así, es que quieren ser como Dios, quieren que se les rinda culto y adoración. Esto ha sido siempre. Y muy pronto, en la medida en que está avanzando los tiempos, pues se va a establecer un nuevo gobierno con un solo gobernante, un solo representante mundial, y estará en cabeza del anticristo, que quiere ser como Dios. Así es que veamos, ¿qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial? Entonces, voy a empezar con un principio, lo que Dios hace. Es bueno que sepamos lo que Dios hace, lo que Él ha dicho en su palabra que Él hace referente a estos temas que tienen que ver con nuestro futuro, con el futuro de la humanidad. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, traducción lenguaje actual, voy a leerlo en esta traducción, dice el verso 9, recuerden todo lo que ha pasado, dice el Señor, recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Así es que Dios hoy nos llama la atención y nos dice, oiga, tengan presente lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Iglesia, no te duermas, recuerda lo que Dios ha hecho desde tiempos antiguos. Y luego dice el Señor, yo soy Dios, Él es el Dios. Y no hay otro. Entonces Él empieza con esta expresión, dice, recuerda lo que ustedes han visto desde épocas antiguas y todo lo que ha sucedido. Ahora lo vamos a revisar en un momento, pero tengan presente, yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro Dios, no hay otro. O sea, todo el intento del hombre por querer ser Dios es fallido, nunca prosperará. Soy Dios, dice nuevamente el Señor, soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Y gracias a Dios que creemos en Él
en el Dios verdadero, en el único y verdadero Dios. El Shemat Israel, en Deuteronomio capítulo 6, Jehová es uno, Jehová es nuestro Dios. Amén. Entonces, el verso Dios lleva al siguiente punto. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. O sea que todo el plan de Dios está establecido. Todo el plan de esta humanidad está visto. Desde la creación del hombre, la desobediencia del hombre, la caída del hombre, la restauración del hombre a través del Señor Jesucristo, la bendición que tenemos nosotros hoy de ser creyentes en Cristo Jesús. Pero el Señor dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. O sea, Dios no está jugando hoy. Bueno, ¿y qué será lo que va a pasar? Digamos que va a pasar esto. No, ya lo que va a pasar al final ya está establecido en la palabra de Dios. Y cuando Él dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos, es porque eso se conoce, eso lo conocemos y eso lo sabemos. Pero note bien, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Wow. Doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. O sea que si estudiamos la palabra, si en comunión con el Espíritu Santo vamos y profundizamos en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ser entendidos en los tiempos, tanto en los tiempos presentes como en los tiempos futuros. Porque ya el Señor dijo, recuerden lo que ha pasado, es una evidencia. Lo que ha pasado es evidencia de que lo que Dios dijo desde el principio se ha venido cumpliendo. Y luego dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Qué significa esto? Yo he escrito esto, yo conozco el futuro, sé cuál va a ser la respuesta, la conducta, el comportamiento del ser humano y ya lo dejé por escrito y les advierto que lo que se ha cumplido, lo que se está cumpliendo y lo que se cumplirá está contenido en mi palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. ¿Qué garantía tenemos como creyentes de estar afirmados en la verdad? Eso es un gran gozo. Nosotros no estamos juzgando a la suerte. Nosotros estamos establecidos en una verdad que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Cuál fue la revelación de Dios respecto a este tema del nuevo orden mundial? ¿Cuál es la revelación que Dios da? Y nos remontamos al libro del profeta Daniel en el siglo VI antes de Cristo. Recuerde que Daniel fue llevado por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fue llevado a servir en el reinado de Nabucodonosor. Él y otros jóvenes hebreos que eran inteligentes, sabios, entendidos. Pero entre ellas se destaca muy especialmente Daniel. Y el rey tiene un sueño. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel se destaca este sueño. Y él llama a en el capítulo 1 dice, en el segundo año del reinado, capítulo 2, verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y entonces, dice el verso 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, pero ninguno de ellos pudo decir, porque el sueño se le fue. Él no recordaba el sueño, pero su espíritu se perturbó. Así es que cuando se le va el sueño, llama a estos astrólogos, adivinos, encantadores, magos, etcétera, y sabios, y ninguno pudo recordar, decirle el sueño que tuviste fue esto y la interpretación del sueño. Entonces mandó a matar a todos. Pero ahí está Daniel. Y Daniel habla con el funcionario de la guardia real del rey. Le dice, permíteme, dile al rey que espere un momento mientras yo voy a hablar con él. Y él va y le dice, mire rey, deme unos días y en unos días vendré y le diré a usted cuál fue el sueño y cuál es la interpretación del sueño. Así es que el rey aceptó
Nabucodonosor aceptó y él va y se reúne con sus otros hermanos, Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y les dice: oremos al Dios de los cielos para que tenga misericordia de nosotros y nos dé a conocer y nos revele el sueño y el significado del sueño. Y en el capítulo 2, verso 19, dice: el secreto es revelado a Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y a partir del 20, quiero compartirles específicamente del 20 al 22 lo que Daniel dice. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Como creyentes tenemos la certeza de que esta palabra, de que él revela lo profundo y lo escondido, no solo fue para Daniel, es también para nosotros. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan escribe acerca del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará toda la verdad. Así es que hoy el Espíritu Santo mora en cada creyente, por lo tanto, como creyentes podemos conocer lo profundo y lo escondido. Por eso el rey, Dios mismo habló acerca del rey Ciro y dijo: te daré a conocer los secretos más escondidos. Pero Él los tiene también para nosotros. El Señor nos puede revelar hoy a todo creyente que vive en comunión con Él, puede revelarle los planes, proyectos y propósitos que Él tiene. Y gracias a Dios por su palabra. A partir del 2:27, Daniel viene delante del rey. Y Daniel capítulo 2, 27 al 30. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Oiga bien, le dice: nadie de esa gente te puede revelar. Pero hay un Dios en los cielos. Óigame bien. Confronta al rey en su creencia. Rey, tú has creído en tus astrólogos, en tus magos, en tus hechiceros, en toda esa gente. Pero ellos nada pueden hacer. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Qué importante esto. Que nosotros sepamos que tenemos un Dios en los cielos que nos revelará lo profundo y lo escondido, los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, estudiando para este masterclass, volví a leer estos pasajes bíblicos y encontré algo en el verso 29 que quiero que medites y que hoy te quede como una enseñanza profunda. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea que Nabucodonosor en su cama estaba diciendo: ¿qué será el futuro? ¿Qué será de los tiempos por venir? ¿Qué irá a suceder a la humanidad hacia adelante? Y a Dios le plació revelárselo. Oiga bien, a un rey pagano, como era Nabucodonosor. Qué interesante. Pero seguramente este rey decía: ¿quién me podrá decir? ¿Quién me podrá explicar? ¿Quién me podrá dar conocimiento o entendimiento acerca de los tiempos futuros? Y me llama la atención porque Daniel dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Retomo una porción de este texto
porque admiro y resalto la humildad de Daniel cuando dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No porque en mí haya más sabiduría, no. Qué bueno que como creyentes mantengamos esa actitud en el corazón. Que cuando tengas alguna revelación, alguna sabiduría dada por el Espíritu Santo, no entremos a jactarnos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. No, que mantengamos la actitud correcta, esa actitud de humildad que mantuvo Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Esto es importante. Ahora, la revelación de Dios. La gráfica muestra el sueño de un rey. Vemos a Nabucodonosor acostado en su lecho, su cama. Vemos una estatua de pie. Pero también vemos un rayo y una piedra que cae y desmenuza a esa estatua. Y de eso vamos a hablar inmediatamente. ¿Cuál fue el sueño? El sueño fue la gran imagen. Daniel 2, 31 al 35 dice lo siguiente. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, o sea, amenazador. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen que en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahora, quiero que miremos el escenario. La imagen tenía una cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus lomos, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Ahora, los pies están unidos igual a la pierna. Pero esa parte final, ¿sí? Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto también tiene un significado importante. El día que eso se quebrara, se quebraría todo lo demás, o estaba sustentada esa imagen sobre unos pies débiles, tanto de la cabeza hasta los pies, unos pies débiles. Es decir, nunca se podría sostener esa imagen. Entonces dice que en el verso 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Y hago aquí el paréntesis, esta piedra que fue cortada es el Señor Jesucristo. No con mano, y esa piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y todas estas figuras hablan de unos imperios, pero también hablan del Señor Jesucristo. Y hablan de cómo será llena la tierra de la gloria del Señor. En la gráfica que estamos observando, que corresponde a la profecía de Daniel 2:31 al 45 cumplida, el oro, la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. El pecho y los brazos de plata representa al imperio medo-persa. El bronce, es decir, los lomos, los muslos, representa al imperio griego. Las piernas de hierro representan al imperio romano. Y los pies de hierro y barro representan a todas las alianzas que se están
gestado en los últimos tiempos, se están gestando y se gestarán para establecer un solo gobierno mundial, con un solo representante mundial. Vamos a ver la interpretación rápidamente. La interpretación. Babilonia con Nabucodonosor. Estamos hablando del 605 al 539 antes de Cristo. Primer imperio mundial. Y Daniel 2, 36 al 38. O sea, estamos hablando 600 años antes. Y Daniel 2, 36, 38 dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieran que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces este texto bíblico nos habla del imperio, del primer imperio mundial, Babilonia y Nabucodonosor. El segundo es la interpretación media y Persia, 539 al 331 antes de Cristo. Una vez fue establecido, antes de este periodo, el imperio neobabilónico, surge un segundo imperio mundial. Daniel 2:39 dice, y después de ti se levantará otro, o sea, está hablando de otro imperio, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ok, después de ti se levantará otro reino inferior. Este en el 539 es el reino medo-persa, a las órdenes de Ciro, conquista Babilonia, pero se extiende aún más, mucho más que el imperio babilónico. Luego viene la interpretación Grecia. El tercer imperio mundial es Grecia, 331 a 168 antes de Cristo. Los griegos comandados por Alejandro el Grande subyugan a Medo-Persia. Ahora se extienden aún más que este imperio. Y Daniel 2:39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y esto habla del reino medo-persa, dirigido por Alejandro el Grande. Así es que en la gráfica que estás viendo, está la cabeza de oro, el imperio babilónico, está pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa, está vientre y muslo de bronce, el imperio griego. Están las piernas del hierro, el imperio romano. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que tiene que ver con todas las alianzas como la Unión Europea, la ONU y todas estas cosas. Pero aparece una piedra que luego va a caer sobre estos pies de barro y de hierro y de barro y los va a desmenuzar. Esto interpreta tanto a Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7 para los estudiosos. Ahora viene la interpretación de Roma, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y el alcance de Roma es superior a todos los reinos anteriores. Este es el cuarto imperio mundial. Daniel 2, 40-43 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Nota bien lo que está diciendo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Así es que detengámonos un momento. 600 años antes de Cristo, durante el reinado de Nabucodonosor,
Dios le da la revelación hasta los tiempos finales a Daniel. Y se cumplió lo del imperio babilónico, luego se cumplió lo del imperio medo-persa, luego se cumplió lo del imperio griego. Oiga bien, muchos años, muchísimos años antes de que existieran estos reinos, estos imperios. Pero luego se cumplió el reinado, el imperio romano, la primera parte del imperio romano, que fue hasta el 476 después de Cristo. Si se cumplieron estos cuatro, el quinto imperio que viene, que será la manifestación de un gobierno único mundial en cabeza del anticristo. Roma, forma final del cuarto imperio mundial, los 10 reyes y el cuerno pequeño, el último imperio. Daniel 7:8 dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Por eso Daniel hablaba en el capítulo 2 de las divisiones que iba a haber. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces Daniel está profetizando sobre el líder satánico blasfemo. Daniel 7, 23, 25 dice la escritura, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, la palabra, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto habla del periodo de los 7 años de la gran tribulación, de la semana 70 de Daniel, que se divide en 2 periodos, 3 años y medio de aparente paz y luego 3 años y medio de gran tribulación. Ahora hay un paralelo entre Daniel capítulo 7, 23 y 25 y Apocalipsis capítulo 13, 1 al 5. Así es que saltamos de Daniel y nos vamos hasta el libro de Apocalipsis. Y dice en el libro de Apocalipsis: me paré sobre el mar, capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, adoran a Satanás, que dio la autoridad a la bestia, el anticristo. Y adoraron a la bestia, el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Recuerda que Daniel lo dice en el capítulo 7, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Daniel habla de tiempo y medio tiempo. Entonces se está hablando de 42 meses de 3 años y medio. La interpretación, el reino de Cristo establecido en la tierra. Así es que ahora aparece en medio de todo este escenario expuesto por Daniel y también expuesto por el libro de Apocalipsis y otros autores. Dice Daniel, volvemos a Daniel capítulo 2, versos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios de Israel levantará un reino que no será jamás destruido.
Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá de todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y el sueño se ha venido cumpliendo y falta solamente la manifestación final del anticristo. Y como aparece en la figura, destruirá a todos estos reinos. Escena en el cielo antes que venga el Hijo del Hombre. Daniel habla en capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es identificado como el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. ¿A quién? A uno como hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces que venía como un hijo de hombre es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y se presenta delante del Padre, y el Padre le da la autoridad y el poder y el dominio, la gloria, el reino, para que Él establezca el reinado milenial en la tierra. Daniel 7, 26 al 28 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok, Daniel va hasta el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos hoy? Entonces, en la gráfica que estás viendo aparece reinado babilónico. Estamos hablando de la interpretación premilenarista y la interpretación pretribulacionista. Es decir, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, y que creemos que estos hechos han venido ocurriendo antes del milenio. Entonces tenemos el reinado babilónico, el reinado medo-persa, el reinado griego, el reinado romano, la cruz de Cristo, ¿sí? Y tenemos el espacio, el paréntesis de la edad presente, que es la edad de la iglesia. Luego aparece el rapto de la iglesia, viene la tribulación y gran tribulación, imperio romano reestructurado, 10 reyes más el cuerno pequeño reinando simultáneamente. Estamos entre la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y luego la segunda venida de Cristo, la piedra que viene, destruye estos reinos, y se establece el reinado mesiánico, el reino de Dios. Jesucristo reinando por 1000 años en la tierra, y Satanás atado en el abismo. Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. La profecía del nuevo orden mundial. La Biblia nos revela, finalmente, que al final de los tiempos existirá en la tierra un gobierno mundial único, un imperio mundial o un orden mundial, el cual tendrá, como todo gobierno, un representante. Además, este gobierno global estará sustentado y complementado por una religión mundial única. La cabeza humana de esta religión global será un personaje de gran carisma, el cual gozará de aceptación, beneplácito y ciega obediencia de gran parte de los gobiernos y de la población del planeta. De gran parte, porque no todos le aceptarán. Sus principales banderas serán el amor, la piedad, la paz mundial y la hermandad de los pueblos. Así es que empiece a mirar quién está hablando de eso en estos tiempos, y se dará cuenta cómo todos están caminando hacia el establecimiento de ese último imperio. Nuevo orden mundial.
¿Cuál es el propósito del nuevo orden mundial? Tener el control absoluto de la humanidad. Tener el control absoluto de todos los gobiernos, economías y religiones del mundo. Gobernar el mundo entero. El nuevo orden mundial establecerá una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. Hacia allá se está encaminando. Frases sobre el nuevo orden mundial. Escucha al banquero Paul Warburg, judío alemán. Lo dijo el 17 de febrero de 1950 ante el Senado de los Estados Unidos. Dijo esto: tendremos un gobierno mundial, les guste o no. La única pregunta es si ese gobierno se logrará mediante conquista o consentimiento. Palabras dichas en 1950 ante el Senado de los Estados Unidos. El doctor Henry Kissinger, de Estados Unidos, en su informe Kissinger, muy conocido, dijo: la despoblación debería ser la más alta prioridad de la política exterior hacia el tercer mundo. O sea, hay que despoblar al tercer mundo, porque la economía de los Estados Unidos requerirá una cantidad cada vez mayor de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Entonces hay que detener el crecimiento de la población. Óigalo bien, hay que detener el crecimiento de la población, especialmente en los países tercermundistas o menos desarrollados. Frases sobre el nuevo orden mundial. Juan Carlos Algañarás, corresponsal del periódico Clarín de Madrid, dijo: además de la estabilidad política económica europea y a nivel mundial, el euro favorecerá el crecimiento y protegerá a los países de la Unión contra los caprichosos vaivenes de los mercados. La moneda común impulsará en definitiva el poder europeo y abrirá el camino a la unidad política y a una constitución común, una sola constitución, el próximo gran desafío. Finalmente, su intención es llevar a cabo un control completo y total sobre todo ser humano en el planeta y reducir drásticamente la población mundial en 2/3. ¿Cómo es el plan para reducir la población mundial en 2/3? Los 7 objetivos que se han trazado son los siguientes mediante leyes: cambio climático, impuestos y leyes para frenarlo, propaganda para no tener hijos, eutanasia, bajo la excusa de muerte digna, acelerar la muerte de ancianos y enfermos. LGBT, solo una minoría tendrá descendencia biológica. Adoctrinar desde el colegio para que la gran mayoría de niños sean LGBT. Pedofilia, permitirla y fomentarla poco a poco. Hipersexualizar niños junto al LGBT. Aborto, legalizar y fomentar el asesinato de bebés no natos. ¿Sabe una cosa? Desde Moisés, cuando nació Moisés, el faraón persiguió a los niños. Cuando el Señor Jesús, Herodes mató a los niños. El faraón mató niños, Herodes mató niños, el aborto está matando ahora niños. Inmigración, desplazar millones de musulmanes a Europa, destruir el cristianismo, crear Eurabia, o sea, la Unión Europea con los países árabes. Feminismo LIBG, provocar odio, miedo entre mujeres y hombres, destruir las familias y evitar nacimientos. Quiero que veas estas frases dichas por la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. O sea que ya están pensando en acabar con los ancianos. Creo que fue Aznar que dijo, presidente español, los pensionistas han vivido demasiado bien hasta ahora. O sea, se ataca a los pensionados. Y otra funcionaria del mercado mundial, de la economía mundial, dijo, si todos los pensionistas se murieran, se ahorraría muchísimo dinero. Estas son frases que han aparecido en los periódicos y en todos los medios. Ahora, solo permítame leerle el por qué se está atacando la familia. CEPAL, OEA y UNICEF. Solo voy a leerle una frase. Los hijos no son de las familias. Los hijos son ciudadanos.
Los ciudadanos son del Estado. El Estado formará a sus ciudadanos. En otras palabras, el Estado formará a nuestros hijos. Asamblea General de la OEA, Cancún 2017. Y te puede parecer raro, ¿cómo así? Están diciendo eso, eso será en algunos gobiernos, no en otros. No, esa es la agenda internacional, pero no es nada nuevo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 9 al 13 dice, ahora pues, le dice el Señor a Samuel, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Porque el pueblo pidió rey, pidió un gobernante del mundo. Ellos dependían de los jueces que Dios ponía y del gobierno teocrático. Ahora pedían un rey, un hombre del mundo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, así hará el gobernante que gobernará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá así mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Dios lo dijo allá en el libro del profeta Samuel. Hoy la agenda mundial es tomar nuestros hijos. La advertencia de Dios. Termino con esto. La advertencia de Dios. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Advertencia de Dios. Por la ignorancia del pueblo fueron llevados esclavos, cautivos. Mateo 16:3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dijo el Señor Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Quiere decir que el Señor Jesús nos está diciendo, ustedes pueden distinguir las señales de los tiempos. Y Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos ese propósito con este masterclass y cada uno de los que iremos desarrollando. Darles a ustedes unas bases bíblicas para entender los tiempos que estamos viviendo. Lo malo es malo, incluso si todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto, incluso cuando nadie lo está haciendo. El doctor Riley, teólogo, dijo esto, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. No olvides, aunque estemos viviendo estos tiempos, tenemos un Señor sobre nuestras vidas y Él sigue siendo nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Prepárate para los siguientes masterclass sobre el nuevo orden mundial que hemos preparado especialmente para que seas edificado con fundamento en la palabra. Dios te continúe bendiciendo.